Buenas tardes, bienvenidos a todos a la sesión de ginecología. Yo soy Carolina Chacón, junto con la doctora Daniela Stoiza vamos a coordinar esta sesión y les damos la bienvenida a nuestros dos invitados de lujo, que son el doctor Alberto Vargas y el doctor Giancarlo Chiapacase. Vamos a comenzar con la conferencia del doctor Vargas, quien nos va a hablar de ORADS en resonancia magnética. Él es profesor de radiología. Es jefe del servicio de imágenes de cuerpo del Sloan Kettering Cancer Memorial Center en Nueva York, Estados Unidos. Y te escuchamos, Alberto. Muy buenas tardes. Saludos a todos desde Nueva York. Muchas gracias a la doctora Chacón y la doctora Stoiza por la invitación. Un gusto inmenso para mí estar con ustedes aquí el día de hoy para hablarle de este nuevo sistema de reporte de masas ováricas llamado ORADS, o Ovarian Reporting and Data System. Y el desarrollo de un sistema de estratificación basado en riesgo. Suena bastante sencillo y bastante complejo, pero como se imaginarán cuando les dije que estamos en esto desde el 2015, van 5 años y apenas ahora es que hemos logrado tener suficiente acuerdo en cuanto a lo que se refiere a terminología y al léxico. Ya les muestro por qué puede ser un poco complicado y un poco difícil. Lo que nos planteamos al principio cuando comentábamos sobre definiciones de léxicos para usar en este sistema, dijimos que, bueno, necesitamos tener definiciones específicas de lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de las características de lesiones en la T1, en la T2, en la difusión, en las imágenes por contraste. Suena sencillo. También definiciones generales, qué es una estructura fisiológica, qué es una lesión. Preguntas tan sencillas como esas que uno se imaginaría, bueno, una lesión es una lesión. Pero si hay que ponerle nombre y hay que ponerle palabras a esa definición, puede hacerse un poco complicada. Quistes, tejido sólido, ¿cómo vamos a definir y a describir la morfología de las lesiones en cuanto al contenido de los quistes uniloculares, multiloculares, las lesiones que son mixtas, cuando decimos que es predominantemente sólida o quística, etcétera? ¿Cómo describimos el contenido de las lesiones quísticas cuando el líquido es simple, no simple? ¿Y cómo describimos las diferentes manifestaciones y tipos de tejido sólido y tejido no sólido? Ya les explico con un poco más de detalle a qué se refiere todo esto que tenemos aquí. Fíjense esto para comenzar. Descriptores de la intensidad de la señal en resonancia magnética. Cuando uno trata de describir una lesión que en la T2 tiene características hipointensa, isointensa o hiperintensa, hay que primero definir cuál es el tejido de referencia. El consenso en cuanto al tejido de referencia para usar en la descripción en T2 es el músculo iliopsoas, de manera que una lesión que tiene una señal igual o menor al iliopsoas es hipointensa. Aquí les muestro un ejemplo en la parte superior de la tabla. Esta lesión en el ovario izquierdo es hipointensa con respecto a la señal del músculo iliopsoas. En este caso, esto es una apariencia típica de un fibroma ovárico. Una lesión isointensa, como es esta que tenemos aquí en la parte central de la pelvis, tiene una señal que es mayor a la del iliopsoas, pero es menor a la del líquido cefalorraquídeo. Una señal isointensa, en este caso es un adenocarcinoma seroso de ovario. Una lesión hiperintensa en T2, según nuestra definición, tiene una señal igual o mayor al líquido cefalorraquídeo, y tenemos el líquido cefalorraquídeo en la médula espinal, y aquí tenemos el componente quístico de esta lesión mixta, así que este componente es hiperintenso. En este caso también un adenocarcinoma seroso. Solo un ejemplo en cuanto a lo que se refiere a T1. Para definir hipointensidad, el tejido de referencia también es el músculo iliopsoas. De nuevo, aquí tenemos la misma lesión que vimos en el tope de la slide anterior. La lesión ovárica izquierda, vemos cómo se ve el tejido muscular y esta lesión tiene una señal menor al músculo iliopsoas. Por lo tanto, es hipo en T1, hipo en T2, característica típica de un fibroma ovario. Cuando la lesión la señal es mayor al iliopsoas, pero en el caso del T1 menor que el tejido graso,
La definimos como isointensa. Esta también es la misma lesión que el slide anterior, correspondiente a un adenocarcinoma seroso. Y esta es una lesión distinta aquí en la parte posterior y central de la pelvis. La señal es similar al tejido graso, definido aquí por los asteriscos rosas, y por tanto esta lesión corresponde a un endometrioma. De nuevo, típica apariencia con una hiperintensidad en la secuencia de T1. ¿Cómo describimos la difusión? El consenso es que debemos tener una imagen de B-value bajo, por lo general 0 a 100, y una imagen de valor B alto, por lo general entre 700 y 1000, puede ser un poco más de 1000 si el escáner lo permite. La definición nos lleva a la definición de si el tejido tiene difusión restringida o no restringida. El tejido de referencia para hacer esta evaluación en el caso de ORADS es la vejiga o el líquido cefalorraquídeo. Si la señal de la lesión, en este caso aquí la tienen en tejido rosa, en línea rosa, es similar al de la vejiga, B no es de vejiga sino de bladder, o al líquido cefalorraquídeo, estamos en presencia de una lesión sin difusión restringida. De nuevo, esta lesión es un fibroma. Esta flecha que le pongo aquí naranja, esta cabeza de flecha que le pongo de este lado, lo hago para clarificar que cuando uno está buscando la referencia del líquido cefalorraquídeo, no debe hacerlo con los nervios espinales, porque los nervios espinales siempre van a demostrar alta señal en las imágenes de difusión con valor B alto. Así que hay que tomar cuenta de que la referencia es el líquido cefalorraquídeo y no los nervios espinales, para no cometer el error de no contar con la tejido de difusión. Una lesión con difusión restringida, como es el caso aquí, vemos una lesión que tiene un nódulo mural y vemos que es bastante elevada la señal de intensidad. Aquí tenemos la flecha señalando al líquido cefalorraquídeo, la cabeza de flecha de nuevo señala al nervio espinal, así que este no es la señal que vamos a tomar como referencia, sino esta zona posterior aquí, o también la vejiga, de manera que esta es una lesión con difusión restringida, que en este caso en particular correspondió a un teratoma inmaduro. Hablemos del realce. Es un tópico bastante provocativo y bastante popular en cuanto lleva la discusión de debemos hacer estudio de realce dinámico, debemos hacer estudio de realce multisecuencial, y si es multisecuencial, ¿cuánto tiempo después de la inyección esperamos? Estas discusiones en el ORAD conllevaron el acuerdo de que no todos los centros y no todos los escáneres tienen la capacidad de adquirir imágenes dinámicas después del contraste. Así que para propósitos de ORAD se acepta cualquiera de los dos, o imágenes dinámicas o imágenes simples post-contraste, con la recomendación siendo de que si se hace el realce relativo, que debería tomarse las imágenes 30 segundos después de la inyección del contraste. Entonces, estos son los ejemplos de la definición de no realce, realce intermedio o realce en esas imágenes tomadas 30 segundos después de la administración del contraste. El tejido de referencia aquí va a ser el miometrio, la U de útero del miometrio. Así que vemos una lesión en el ovario izquierdo que tiene o no tiene realce comparado con el miometrio, así que no realce. Aquí vemos una lesión que por lo menos tiene un componente en la parte izquierda con una señal de intensidad similar a la del miometrio. Esto es un realce intermedio. En inglés el término es iso-enhancing. Esta es otra lesión aquí abajo con un componente periférico que tiene una intensidad de realce mayor a la del miometrio. Esto por definición es lo que determinamos como realce para efectos del ORAD. Así que esta es la parte importante de ese estudio. Realce por encima del miometrio en las imágenes obtenidas 30 segundos después de la inyección del contraste. Hablemos entonces ahora de si hay la capacidad de hacer realce dinámico. El beneficio del realce dinámico es que la resolución temporal es mucho mejor, lo que permite tomar imágenes cada cierto tiempo.
la recomendación es que sea como un máximo de imágenes cada 15 segundos, pero dependiendo del escáner y por supuesto asegurándose de que no haya compromiso de la resolución espacial. Muchas veces se pueden obtener imágenes con una resolución temporal menor a 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos. Algunos escáneres hasta pueden hacer 1 segundo. Básicamente lo que queremos hacer con este tipo de estudios es hacer un gráfico que demuestre cómo es el patrón de realce de la lesión. Aquí está en color rosa y aquí está la lesión en el ovario izquierdo, comparado con el patrón de realce del miometrio. Basado en eso vamos a establecer si la lesión tiene una curva que puede ser de 3 tipos, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La curva tipo 1 hay un incremento gradual en la señal del tejido sólido. Siempre vamos a colocar la muestra en el tejido sólido. No queremos colocarlo ni en tejido quístico ni necrótico porque ahí no vamos a demostrar ningún tipo de realce. Cuando hay incremento gradual, siempre por debajo del realce del miometro y sin hombro definido. Si no me entienden qué significa cuando digo hombro, ya lo van a ver cuando les muestren las otras curvas. Así que esto es curva tipo 1. Una curva tipo 2 es una lesión, de nuevo, en referencia al miometrio, donde hay un incremento inicial moderado. Ven como el realce aquí es moderado comparado con la lesión anterior y es seguido por una meseta, lo que llaman un plateau aquí. Llega a un punto de que ya no hay más realce, tampoco se está perdiendo la señal, no hay washout, sino que llega a un punto de esta meseta. Curva tipo 2. Curva tipo 3. Hay un incremento inicial en la señal que es superior a la del miometrio. Ven como aquí estamos viendo la línea verde que corresponde a esta parte sólida de la lesión ovárica izquierda, va por encima a la del miometrio. No se preocupen que al final vamos a discutir cuáles son las implicaciones de cada uno de estos tipos de curva y cada uno de estos hallazgos que estamos discutiendo en estos momentos. Definiciones generales. Esto pareció ser una discusión sencilla, pero al final terminó tomando bastante tiempo y esfuerzo para llegar a un acuerdo sobre algunos de los tópicos más difíciles. Los fáciles fueron estos. Estructura fisiológica. Estroma ovárico normal. Todo paciente puede tener estroma ovárico normal. Por ejemplo, aquí vemos en el T2, es básicamente el tejido ovárico que se encuentra entre los folículos normales. Los folículos, por ende, también son estructuras fisiológicas. En pacientes premenopáusicas pueden llegar a tener tamaños altos, hasta 5 a 7 centímetros, pero son estructuras fisiológicas. Y la tercera son los quistes lúteos, ¿no? El corpus luteum, que tienen esta apariencia típica que vemos aquí en las imágenes inferiores, con una pared que puede ser un poco irregular, pero que tiene un realce intenso, ¿no? Lo que llaman en inglés ring of fire en las imágenes post-realce. Tampoco deben ser confundidas con lesiones sospechosas. En una paciente premenopáusica, estas estructuras son consideradas fisiológicas y totalmente normales. ¿Qué definimos como una lesión para efectos del ORAS? Una lesión es una parte del ovario que no corresponde a apariencia fisiológica. Así que es sencillo. Solo tiene que estar dentro del ovario y tiene que no corresponder a una apariencia específica fisiológica. Después de definir exactamente qué tipo de lesión es, ya ese es otro asunto. Pero como definición básica de lo que es una lesión, optamos por esa sencilla. Un quiste. Un quiste es un componente líquido de una lesión ovárica. El componente líquido y el quiste puede ser fisiológico o no fisiológico. Y el contenido líquido puede ser simple o no simple. Ya hablaremos un poco más de esto, pero el contenido líquido simple siempre sigue la señal de líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. Y el contenido líquido no simple, pues no sigue la señal de líquido cefalorraquídeo e incluye hemorrágico, endometriótico, proteináceo, lipídico. Ya hablaremos en más detalles sobre esto. Esta es la apariencia típica de una lesión quística. Según nuestra definición, el contenido es líquido simple, ya que
sigue al líquido cefalorraquídeo en todas las imágenes y por ende es una lesión fisiológica, en este caso un folículo. Tejido sólido, por definición, es la porción de una lesión ovárica con realce. Tiene que tener realce. Si no tiene realce, no es considerado por ORADS como un tejido sólido. Además del realce, también tiene que haber una de las siguientes características morfológicas: proyecciones papulares, un nódulo mural. Aquí se muestran los nódulos murales en esta lesión superior, que era un teratoma inmaduro. Septa, presencia de septa, septaciones irregulares, como vemos en esta lesión aquí por debajo, o una porción sólida de una lesión mixta. Si hay una lesión mixta, sólida y quística que tiene una porción sólida, eso es atribuido a tejido sólido. ¿Cómo vamos a describir morfológicamente las lesiones? Comenzando por las lesiones quísticas. Un quiste unilocular sin tejido sólido puede contener un septo incompleto, por definición de que vaya desde una de las paredes de la lesión, pero que no llegue hasta la pared contralateral, lo que llamamos un septo discontinuo. Puede tener realce dentro de este septo, pero tiene que ser un septo que sea suave, no irregular, pero que no tenga tejido sólido. El líquido dentro de un quiste unilocular puede ser líquido simple o puede ser líquido no simple. La siguiente categoría es un quiste unilocular con tejido sólido. Tenemos después quistes multiloculares sin tejido sólido. Por definición, un quiste multilocular tiene uno o más septum, pero el septum va de pared a pared. Aquí vemos ejemplos en esta imagen superior. El septum va de una pared de la lesión a la otra pared de la lesión. Aquí hay otro septo desde esta pared hasta esta pared. Esto es lo que definimos como multilocular. Quistes multiloculares con tejido sólido, la misma definición, más de un lóculo, pero además hay tejidos sólidos, como vemos en esta imagen inferior aquí. La diferencia entre estas dos es que las imágenes superiores corresponden a un cistadenoma, las inferiores a un adenocarcinoma seroso. Y por último, lesiones predominantemente sólidas, lesiones mixtas, pero predominantemente sólidas. La definición que optamos por usar en ORADS es que al menos 80% del tejido debe ser sólido y 20% o menos debe ser quístico para pertenecer a esta definición. Aquí está lo que les hablaba de describirles un poco más líquido simple. Sigue la secuencia del líquido cefalorraquídico en todas las imágenes, así que esto es sencillo de evaluar. Líquido no simple, el líquido hemorrágico, tiene una hiperintensidad variable en T2 y en T1 puede ser hiper o isointenso, dependiendo del grado de cronicidad. Aquí tenemos un ejemplo de un quiste hemorrágico. El líquido endometriótico, por lo general, tiene una característica llamada shading o una hipointensidad variable que varía de su aspecto anterior al aspecto posterior. Y en el T1 tiende a ser hiperintenso, algunas veces puede ser también isointenso. El líquido proteináceo, que puede incluir características mucinosas, líquido purulento, líquido coloide, por lo general tiene una hiperintensidad variable en T2 y es iso a hipointenso variablemente en T1. Aquí tenemos un ejemplo. Y el líquido no simple lipídico, el ejemplo clásico es un quiste dermoide, tiene la característica de señal hiperintensa tanto en T1 y en T2, con desaturación en las imágenes donde se satura el componente lipídico. Son las apariencias clásicas. Eso es cómo vamos a describir las lesiones quísticas, cómo vamos a describir los tejidos sólidos. De nuevo, la definición de tejido sólido: tiene que haber un componente sólido, tiene que haber realce y tiene que haber una de las siguientes morfologías que quiero explicarles con más detalle. Proyecciones papilares son las que vemos aquí en esta imagen. Cuando a mí me piden que describa qué es una proyección papilar, la manera más fácil de imaginarse es como un árbol frondoso con ramificaciones. Esa es la diferencia entre lo que es una proyección papilar y lo que es un nódulo o una lesión nodular como tal.
Las implicaciones clínicas hablaremos al final, pero por lo general estas proyecciones papilares tienden a verse con mayor frecuencia en lesiones borderline, que se llama, que están en el espectro de benignidad a malignidad, están en todo el medio. Esta apariencia, por ejemplo, aquí abajo en esta lesión que se muestra aquí, es bastante típica de un tumor seroso borderline, que llamamos aquí. Nódulos morales es, como la palabra lo indica, un nódulo, una lesión sólida que se encuentra apegada a la pared de la lesión o pueden ocurrir apegada a un septum como tal. Se muestran aquí. Los septos irregulares. Recuerden que al principio dijimos que cuando hay un septo liso o un septo regular, eso puede ser considerado todavía como una lesión quística. Una vez que tenemos presencia de septum irregulares o engrosados, ya eso califica como presencia de tejido sólido dentro de la lesión. Y por último, lesiones mixtas, quísticas y sólidas, con una porción sólida considerable, mayor al 80%, es parte de la categoría de tejidos sólidos. Ahora, esto se puede complicar un poco aquí. Tejido no sólido. En esta categoría intentamos usar como que una cesta para colocar todo lo que según nuestra definición no entra dentro de la categoría quística, pero tampoco cumple la definición estricta que conversamos de tejido sólido. En esta categoría estamos hablando de paredes y septum que son lisos, porque esas son por lo general condiciones benignas. O si hay un septum que es liso, no hay bordes irregulares como el que vimos en el slide anterior. Eso no es considerado tejido sólido. Y también muchas lesiones contienen restos de tejido o, importantemente, coágulos en los cuales no hay realce, es lo típico que vemos aquí en esta lesión inferior. Esto no es considerado tejido sólido para efectos de nuestra clasificación. Entonces, y este es mi último slide y donde hace convergencia todo el esfuerzo en tratar de coordinar la terminología y el léxico. Esto sería una propuesta preliminar de cómo establecer el score de ORAT y cómo basar ese score en el valor predictivo positivo de riesgo de malignidad en una lesión ovárica. Una lesión sería clasificada como ORAT score 1 si no hay evidencia de lesión ovárica. Eso parece una locura, pero a veces hay una referencia por una lesión que fue identificada o clínicamente o en ultrasonido y al hacer la resonancia pues no se ve ninguna lesión. Eso sería un ORAT 1. O un hallazgo fisiológico, folículo, un quiste lúteo o un quiste hemorrágico menor a 3 centímetros en paciente premenopáusico. Un ORAT tipo score 2 correspondería a un quiste unilocular con cualquier tipo de líquido sin tejido sólido. Esta es la típica apariencia de un cestadenoma serosa. Quiste uni o multilocular con contenido lipídico y sin o poco tejido. Esto sería la apariencia típica de un dermoide, un quiste dermoide. También correspondería a un ORAT score 2. O una lesión ovárica sólida con señal homogénea e hipointensidad tanto en la T2 como en la difusión de valores altos. La típica señal descrita como hipo. Esto es un descriptor de lo que más comúnmente sería un fibroma ovárico. En estas tres situaciones clínicas se estima que el valor predictivo positivo para malignidad es menor a 1%, bastante bajo riesgo. ORAT score 3 sería un quiste multilocular que contiene líquido simple, proteináceo, hemorrágico o endometriótico sin tejido sólido, o una lesión con tejido sólido que presenta una curva tipo 1 en la resonancia post-contraste dinámico. Aquí vemos, y esto es lo que me refería cuando le decía que hablaríamos de las implicaciones clínicas del tipo de curva que presenta una lesión en las imágenes por contraste dinámico. Una curva tipo 1, así haya tejido sólido, tiene un riesgo menor al 5% de que la lesión resulte maligna. Ahí la utilidad de esa secuencia para este propósito.
ORADS Score 4 es un quiste uni o multilocular con contenido lipídico, pero alto volumen de tejido sólido. Entendemos que hay una dificultad aquí. ¿Cómo definimos alto volumen? Eso es todavía algo en lo que hay que trabajar un poco. Por como se dan cuenta aquí, si hay poco volumen sería ORADS 2 y si hay alto volumen es ORADS 4. O sea que necesitamos una mejor definición de volumen para este ejemplo. Si la lesión tiene tejido sólido y no hay realce o hay isorrealce con respecto a, en el contraste no dinámico a los 30 segundos, corresponde a una lesión tipo 4. Una lesión sólida con una curva tipo 2 en contraste dinámico también es ORADS 4. ORADS 5 tiene un valor predictivo positivo mayor a 95% para la presencia de cáncer. Es una lesión sólida con realce relativo post-contraste no dinámico a los 30 segundos. Una lesión sólida con una curva tipo 3, o cuando hay una lesión sólida y hallazgos definitivos de engrosamiento o nódulos peritoneales o en el aumento, carcinomatosis peritoneal. Con eso les doy inmensas gracias a todos por la invitación. Mala suerte que mi primera invitación a la Argentina y es remota, virtual. Espero alguna vez tener la oportunidad de ir en persona y compartir con ustedes. Aquí le dejo el nombre de las personas que han participado en este esfuerzo de ORADS. Y una de las cosas que nos entusiasma y nos hace orgullosos es que hay bastantes organizaciones representadas en el grupo, como ven aquí. Así que tenemos todo el entusiasmo de que esta propuesta sea bien recibida y podamos lograr un avance en el estudio del cáncer de ovario con resonancia magnética. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Excelente presentación. Vamos a dejar, me encantó realmente, muy útil. Vamos a dejar las preguntas para el final de las dos presentaciones, así que continuamos. Perfecto. Doctora Teresa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Alberto, por tu presentación. Vamos a continuar con el doctor Yapacase. El doctor es de la Universidad de Chile. Nos va a hablar de el rol que tienen las imágenes en la estadificación del cáncer cervicouterino. Giancarlo, te doy la bienvenida. Muchas gracias, les agradezco la invitación al Congreso CADI. Voy a compartir. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de circunscribirnos al tiempo y me ha tocado hablar del rol de las imágenes, tanto tomografía computada, resonancia magnética y PET-CT en la estadificación del cáncer cervicuterino. Los objetivos que vamos a tener vocacionales va a ser primero hacer una introducción al tema, con epidemiología del cáncer cervicuterino a nivel mundial y lo que pasa en nuestros países, el rol de la tomografía, de la resonancia y el PET-CT en la evaluación de la lesión tumoral, del compromiso local y a distancia, y también algo, ¿no es cierto?, del rol de las imágenes en evaluación de recidiva local y control de tratamiento. Bueno, hay que entender que el cáncer cervicuterino está altamente asociado a ciertos factores de riesgo. Y ha habido una serie de publicaciones las cuales han podido estratificar el riesgo relativo dependiendo, ¿no es cierto?, de una serie de factores. Por ejemplo, el bajo nivel socioeconómico es un factor que incrementa hasta en 2 veces el riesgo de hacer cáncer de cuello uterino. Lo mismo tener inicio precoz de la actividad sexual o promiscuidad, considerado como más de 6 parejas al año. Y eso en comparación a una pareja al año puede llegar a aumentar hasta 6 veces el riesgo relativo de cáncer. La promiscuidad también de la pareja es un elemento asociado y por supuesto la infección por virus papiloma, particularmente por los serotipos 16 y 18 que son los que están más asociados. De hecho,
Se cree que en países no desarrollados más de un 90% de los cánceres cerebrouterinos dependen de estos serotipos, y esto puede incrementar hasta en 10 veces el riesgo relativo. Si ustedes ven en general nuestros países y ven la incidencia mundial, nosotros estamos más o menos en un término medio, estamos aproximadamente entre 10 y 15 casos por 100.000 habitantes. Por supuesto que estamos menos que algunos países de África y también algunos países, ¿no es cierto?, del sudeste asiático. Y si vemos la mortalidad también estamos más o menos en un término medio, más o menos con aproximadamente 7 casos por 100.000 habitantes. Aquí vemos que Chile y Argentina estamos más o menos similares. ¿Qué pasa si uno hace la escala estandarizada de acuerdo a la incidencia? Fíjense que si uno se compara con el mundo, el promedio mundial, Sudamérica está un poquito por arriba en cuanto a incidencia, de aproximadamente 15 casos por 100.000 y con una mortalidad de aproximadamente 7 casos por 100.000. Aquí vemos también qué es lo que pasa en Chile, en mi país. Aproximadamente hay una incidencia de 12 casos por 100.000, y esto significa que es el tercer tumor con mayor incidencia. Y si vemos la mortalidad, esta es de aproximadamente 5 por 100.000, lo que establece aproximadamente que está en el séptimo lugar de mortalidad. Ahora, el cáncer cervicuterino, el diagnóstico está basado fundamentalmente en el Papa Nicolau y en la biopsia cervical. Y cuando uno analiza los subtipos histológicos, la gran mayoría son carcinomas escamosos, en más de un 70%, y el otro 25% son adenocarcinomas, que normalmente es de la mujer en general posmenopáusica, y otro 5% son cánceres raros. Ahí tenemos tumores neuroendocrinos, etc. La etapificación, la estadificación del cáncer cervicuterino por los criterios FIGO es eminentemente clínica. Sin embargo, el problema que tiene esta estadificación clínica es que no contempla una serie de factores. Primero, clínicamente no podemos saber la presencia o ausencia de adenopatía, y no podemos tampoco saber la extensión longitudinal del cáncer, tanto hacia el cuerpo del útero como muchas veces hacia la vagina. A veces tiene una mayor sensibilidad a la discriminación de la infiltración al parametrio, pero así todo es mucho menor que con las imágenes, y vamos a verlo posteriormente. Por lo tanto, en conjunto, la estadificación clínica tiene una baja precisión diagnóstica, que no llega a más de un 70%. Y esto ya hace mucho tiempo, ya esta es una publicación muy conocida, en la cual se hizo un trabajo el año 2005, un trabajo multicéntrico, con 25 centros en Estados Unidos, con gran cantidad de pacientes, en los cuales se hizo una comparación de la etapificación clínica por CT y por resonancia en aquellos pacientes que tenían etapa FIGO 2B o mayor, que son tumores actualmente más de 2 centímetros, pero en ese momento de más de 4 centímetros. Y estos hallazgos se correlacionaron con cirugía y anatomía patológica. Y ya en este estudio se vio que si uno comparaba la sensibilidad de una etapificación clínica versus una estadificación por tomografía computada o por resonancia magnética, esta aumentaba la sensibilidad en prácticamente el doble. Entonces, la estadificación clínica tiene que ver no solo con el examen físico, sino que lo que hemos hablado es que hay un porcentaje de error. Inicialmente las guías, que están hechas fundamentalmente para países subdesarrollados, países que tenían bajo nivel socioeconómico, se hacía con este tipo, ¿no es cierto?, de imágenes, que como ustedes ven, la radiografía de tórax tiene una sensibilidad baja en la detección de nódulos, y la pilografía de eliminación o la cistoscopía o la rectosigmoidoscopía básicamente eran útiles cuando el estadio era avanzado. Por lo tanto, no nos servía la estadificación de estados más precoces. Y aquí es donde esta estadificación puede ser reemplazada por tomografía computada, resonancia magnética o PET-CT. Ahora, ¿por qué es importante mencionar la tomografía computada? Y si ustedes piensan, mucha la estadificación se hace con resonancia o con PET-CT, pero la tomografía está siendo utilizada, está incorporada en las guías, y además hay que considerar que además es ampliamente disponible, particularmente en los países con bajo desarrollo, y eso está descrito en forma explícita en la última clasificación de la FIGO, en donde dice que la tomografía computada es útil. Y tiene una precisión global en el estadiaje, que es de alrededor de un 65%, y en estadificar ganglionarmente hasta en un 86%. Y por otro lado, la precisión que tiene
en la estadificación de estadios más tardíos, que es el T3B y el 4, llega a más de un 90% de precisión. Sin embargo, tendría, ¿no es cierto?, una sensibilidad algo menor en estimar el volumen tumoral, la probabilidad de tener invasión parametrial e invasión de órganos vecinos. Ahora, ¿cuál es la técnica? Bastante rápido, ¿qué es lo que hacíamos nosotros en el hospital cuando no contábamos con resonancia? Bueno, muy similar a lo que hacíamos también en resonancia, y uno por más de 4 horas, con eso evitamos la peristalsis intestinal, tratamos de evitar también que esté muy distendida la vejiga, porque eso genera cambios de posición del paciente, incomodidad. Con el paciente en decúbito supino, utilizamos el gel intravaginal, que es lo mismo que utilizamos en resonancia magnética, y utilizamos básicamente adquisición en 2 fases. La venosa, porque es básicamente lo que nos permite ver la impregnación del tumor, y la eliminación, porque nos permite ver mucho mejor el uréter, ¿no es cierto?, el trayecto de estos últimos, y ver si hay infiltración. Y hacíamos reconstrucción en los ejes del útero, y esto lo utilizábamos en conjunto con la tomografía computada de estadificación, que normalmente era de tórax, abdomen y pelvis. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, en este caso, un cáncer cervicuterino que produce una hidrometra secundaria, lo ideal, ¿no es cierto?, es no tener o no evaluar en los cortes axiales estrictos, porque estos no son estrictos al eje mayor del útero, sino que lo que uno hace es una evaluación en el eje mayor del útero, se hace la reconstrucción, aquí ustedes pueden ver la lesión tumoral y la hidrometra secundaria, y el eje ortogonal estricto, que corresponde al eje estricto al cuello del útero, y aquí vemos entonces la lesión tumoral, que en este caso tenía unas bandas que correspondían a infiltración del parametrio izquierdo. ¿Ya? La utilidad del gel es claramente también un propósito de este estudio, puesto que nos permite evaluar mucho mejor manera la vagina, y por lo tanto si es que hay infiltración de esta última, así que lo utilizamos en todos los estudios. El valor de la resonancia, bueno, es por todos conocido, es el método no invasivo con mayor relación costo-beneficio, tiene una alta especificidad para invasión parametrial de más de un 94%, y es una excelente modalidad además en detección de invasión vesical y rectal, es decir, en estadificación local es el gold standard. Y aquí ya vemos estudios desde el 2001 que demuestran que en invasión parametrial la precisión, la sensibilidad y la especificidad son muy altas, e incluso en extensión a algunos órganos como la vejiga llega a un 100%. ¿Por qué la resonancia? Bueno, enfatizar que tiene una mayor resolución por contraste. Vamos a ver que no en todos los protocolos ocupamos contraste intravenoso, de hecho, aumenta la sensibilidad en algunas condiciones específicas que vamos a ver, es inocuo y es superior a la tomografía computada en estadiaje local, vale decir, permite una mejor delineación de los márgenes tumorales. Esto es muy importante cuando uno va a hacer, ¿no es cierto?, la valoración prequirúrgica. También en la evaluación del volumen tumoral, porque tanto los márgenes como el volumen tumoral son fundamentales cuando uno va a hacer un tratamiento, por ejemplo, de radioterapia, ya sea curativa o de tipo neoadyuvante. Y por otro lado, permite una muy buena valoración de la infiltración de los parametrios y del cuerpo uterino, y ya habíamos hablado de la detección de invasión local, tanto de vejiga como recto. Aquí vemos la comparación, evidentemente, entre una tomografía computada en un corte sagital y una secuencia T2 de alta resolución en un 3 Tesla de resonancia, en donde vemos, ¿no es cierto?, una resolución muy buena y una anatomía exquisita del útero. Mostrándoles un poco qué es lo que vamos a ver para que tengan un poco la idea en forma, ¿no es cierto?, sencilla de la anatomía del cuello. Vamos a ver que el cuello se divide en 4, básicamente, estructuras. Uno es el estroma laxo, que es básicamente lo más periférico, que tiene una señal intermedia en T2. Después tenemos el estroma fibromuscular, que es más compacto, y por lo tanto tiene una señal que es más baja en T2, que se continúa con el miometrio interno a nivel del cuerpo del útero. Después tenemos la mucosa, que está constituida básicamente por glándulas endocervicales que tienen una señal intermedia, y por último el contenido, que son básicamente secreciones a nivel del canal endocervical. Entonces, aquí la secuencia T2 es la estrella, la secuencia sagital T2 pineco de alta resolución. ¿Cuál es el protocolo que ocupamos nosotros? Bueno, primero adquirimos un T2 faspineco sagital, con eso vemos un poco cuál es la ubicación del útero, y después entonces adquirimos las imágenes axiales y coronales al cuello uterino. Como les decía previamente, hacemos un T1 axial faspineco que nos permite ver muy bien también la presencia de compromiso de la médula ósea, también nos ayuda a ver, por ejemplo, si hay sangre, si hay una hematometra secundaria, por ejemplo, y ocupamos también la difusión, ¿no es cierto?, con valores que van desde B0, y lo más importante es que tiene que haber un valor que sea sobre 700, idealmente entre 800 y 1000.
Eso lo hacemos en conjunto con el mapa de Sell, que es el inverso de la difusión, para poder ver bien efectivamente cuánto es una difusión real y evaluar la necesidad de contraste, que va a depender un poco de algunas características del tumor, del tamaño, etcétera, que lo vamos a ver posteriormente. Y todo esto con gel endovaginal. Ya aquí les muestro, por ejemplo, la utilidad del gel intravaginal, que ya ha sido demostrada de trabajo desde hace más de 20 años. Por ejemplo, este es un tumor pequeño, que es lo que sería actualmente una etapificación 1B1, un tumor de menos de 2 centímetros, que está focalizado en el orificio cervical externo, que prácticamente no invade el estroma, y ustedes ven cómo se ve muy bien la diferenciación del tumor con respecto al resto, ¿no es cierto?, del cuello uterino. En este sentido, el AT2 axial oblicuo en el eje corto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver la relación del tumor con el estroma y por lo tanto evaluar si es que hay invasión parametrial o no. El tumor normalmente presenta una señal intermedia o moderadamente alta ante 2 y en general la irrupción del estroma cervical, que es de baja intensidad de señal, como yo les decía, indica invasión parametrial. Entonces, aquí les muestro, nosotros adquirimos nuestra secuencia sagital, lo que uno tendería a hacer, ¿no es cierto?, es hacer un axial estricto. Pero el problema es que aquí, por ejemplo, nosotros diríamos que hay invasión del parametrio, porque está efectivamente invadiendo más allá del estroma cervical, pero si uno hace el estudio completo, uno puede ver que la invasión es mucho más sutil y que claramente este es un tumor más pequeño de lo que se veía en el axial oblicuo, y vemos muy bien, ¿no es cierto?, la relación de este con el resto del cuello del útero. Lo mismo sucede cuando vamos a realizar las secuencias que son coronales T2. No hay que realizar secuencias que sean coronales estrictas, sino que lo que hacemos es una secuencia que esté directamente en relación al eje longitudinal, lo que nos permite ver muy bien, ¿no es cierto?, la relación del tumor tanto con el parametrio como con el orificio cervical externo y con el fornix vaginal. Teniendo eso claro, vamos a ver también que la difusión tiene un rol importante. En general, estos tumores tienen un bajo coeficiente de difusión aparente si se compara con el cuello normal, y vamos a ver que esto puede aumentar, por ejemplo, cuando hay respuestas favorables después de quimioterapia. Por lo tanto, no solo nos sirve en la estadificación, sino que también en el control post-tratamiento. Aquí se sugiere utilizar rangos que lleguen idealmente hasta 800 o 1000. Esto es importante porque además la difusión, como les decía, nos permite en pacientes que han sido tratados ver si hay tumor residual, y ahí se compara su sensibilidad prácticamente con el PET-CT y compite con él, y el compromiso ganglionar, porque básicamente no es muy específica la difusión, porque los ganglios normalmente tienden a tener alta señal en difusión, ya sean patológicos o no, pero sí nos aumenta la sensibilidad y nos permite focalizarnos en aquellos linfonodos que veamos por la secuencia de difusión. Aquí vemos nuevamente, ¿no es cierto?, un cáncer de cuello uterino, que vamos a ver después, un cáncer pequeño de menos de 2 centímetros, que está localizado, ¿no es cierto?, a nivel del OCE, que infiltra escasamente el estroma fibrocervical, y ustedes pueden ver cómo tiene su correlación con las imágenes en difusión y mapa de C, y cómo se ve que esta lesión presenta moderada restricción en esta secuencia. Las cosas más importantes con respecto a las clasificaciones, que hace 2 años se modificó la clasificación FIGO en la estadificación por imágenes, y vamos a ver que básicamente en lo que nos compete a nosotros se modificó el estadio 1B, en la cual antiguamente se dividían aquellos tumores que eran de más de 4 centímetros o menos de 4 centímetros, y ahora se dividió en 3 niveles, que son el 1B1, 1B2, 1B3, y que se corresponden a tumores de menos de 2 centímetros, entre 2 y 4 centímetros y más de 4 centímetros. Vamos a ver por qué es eso. Esto tiene claramente una razón. Y lo otro que se modificó, que es importante para fines nosotros, es que hasta la clasificación del año 2009 no se consideraba en la estadificación local el compromiso ganglionar. Y eso es una falencia grave, porque vamos a ver que el compromiso ganglionar es fundamental para predecir la evolución a futuro como la recurrencia tumoral. Y aquí entonces se estableció una tercera etapa, que es la 3C, antes estaba solamente hasta el B, y aquí entonces se habla del C1 cuando compromete los ganglios pelvianos, y el 3C2 cuando hay compromiso de los ganglios paraórticos. También hubo un cambio en las etapas 1A, pero eso no nos compete mucho a nosotros, porque básicamente son de resorte de la biopsia. ¿Ya? Y que tiene que ver con que ahora solamente se ve la profundidad de compromiso y no la infiltración en el eje transversal.
Bueno, ¿por qué se hicieron estos cambios? Lo más importante para nosotros, en el estadio 1B se hizo esta subdivisión en 3 subgrupos. ¿Por qué? Porque se vio que aquellos tumores que eran de menos de 2 centímetros tienen mucho mejor sobrevida. El tratamiento era distinto y normalmente en mujeres que quieren preservar la fertilidad se iba normalmente a una histerectomía con preservación del cuerpo, que es lo que se llama traquelectomía, y por lo tanto normalmente estas pacientes tenían una excelente respuesta y una muy baja tasa de recidivas y de compromiso ganglionar. Por lo tanto, en general, estos tumores que son 1B1 normalmente no van a tratamiento neoadyuvante antes de hacer o de ir a la cirugía definitiva. En las estadías 3C, yo les dije, lo más importante es que se ha visto que la enfermedad ganglionar es un indicador pronóstico tremendamente relevante para predecir la sobrevida después de 5 años en estos pacientes. Y aquí vemos que las sensibilidades van variando, por supuesto que el PET-CT tiene una sensibilidad algo mayor que los otros 2 métodos, pero con altos niveles de especificidad. Y eso es importante porque permite, ¿no es cierto?, cambiar el resultado eventualmente tanto de tratamientos a realizar como también el pronóstico que le vamos a dar a nuestro paciente. Ahora, en las guías para estadiaje, actualmente, y las pueden revisar, hay guías nuevas de la Sociedad, por ejemplo, de Oncología Ginecológica Europea, que están actualizadas hasta el año pasado. Bueno, la utilidad de la resonancia está claramente vista como complemento a la evaluación clínica, es la modalidad de imagen con mayor utilidad en la evaluación del tamaño tumoral y la invasión parametrial, y nuevamente vimos que las secuencias T2 de alta resolución y el mapa DC son fundamentales. El uso de contraste no es necesario, nosotros yo les diría que lo ocupamos en la menos cantidad de pacientes. ¿Y cuáles son las excepciones? Cuando son tumores muy pequeños, a veces que son 1B1, que son de menos de 2 centímetros, a veces el contraste nos permite delinearlos un poco mejor y diferenciarlos. Y por otro lado, cuando hay tumores de etapa 4 que invaden ya sea la vejiga o el recto, podría aumentar en cierto grado la precisión para la evaluación del grado de invasión de estos órganos con el contraste. Pero en la práctica yo les diría que en el 99% de los casos el contraste no es fundamental en la estadificación de estos tumores. Aquí ustedes pueden ver distintos, vamos a ver rápido algunos ejemplos de tumores, ¿no es cierto?, una tomografía computada en un cáncer pequeño, etapa 1B1, tumor pequeño de menos de 2 centímetros, muy bien definido la lesión tumoral con respecto al resto del estroma, claramente no está interrumpido este último, por lo tanto no hay invasión del parametrio. Aquí podemos ver otro 1B1 muy bonito, ¿no es cierto?, un T2 de alta resolución, en donde vemos esta lesión relativamente hiperintensa con respecto al estroma fibrocervical, y vemos aquí cómo se ve la lesión tumoral que compromete fundamentalmente el labio anterior del exocervix. Otro cáncer un poco más grande, etapa 1B2, este es con tomografía computada, vemos un tumor algo más grande, una paciente que tiene dispositivo intrauterino. Aquí vemos muy bien en la imagen coronal la lesión como un tumor hipovascular, y vean ustedes cómo con el contraste en la fase portovenosa se delinea perfectamente la lesión tumoral con respecto al resto del cuello del útero. Aquí otro tumor ya un poco más grande, este es más de 4 centímetros, vean ustedes cómo se delinea muy bien la extensión de este tumor a lo largo del eje longitudinal, que prácticamente alcanza el orificio cervical interno e invade el estroma fibrocervical. Esto es importante porque estos tumores normalmente tienen que ir a alguna terapia neoadyuvante y no van directamente a una histerectomía formal como primera línea de tratamiento. Y por otro lado, este tipo de tumores vamos a ver que son mucho más frecuentes en mujeres posmenopáusicas, que le ha dado connotación o que se le llama muchas veces como barrel shape, porque tiene una forma como en barril, se extiende en el eje longitudinal del cuello del útero. Esto con mucho más frecuencia son adenocarcinomas, y tienden a originarse más bien en el epitelio, ¿no es cierto?, del canal endocervical. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en el eje axial cómo se define muy bien el tumor, pero pueden ver ustedes que se mantiene el estroma fibrocervical, y eso nos indica que este tumor no se extendió al parametrio y la vagina se encuentra normal, por lo tanto tampoco es una etapa 2A. Aquí esta es una etapa un poco mayor, que antiguamente había sido catalogada como una etapa 2B, porque hay invasión del parametrio, pero resulta que tiene adenopatías pelvianas. Esto, ya por la nueva clasificación FIGO, es una etapa T3C1 y por lo tanto tiene un pronóstico mucho más ominoso que si fuera solamente un 2B. Otro tumor, tipo barrel shape, esto es un adenocarcinoma en una mujer que tiene 65 años, fíjense ustedes cómo se ve muy bien la lesión que prácticamente infiltra todo el cuello uterino. Ustedes pueden ver cómo la imagen, que es coronal estricta, demuestra muy bien la infiltración
del parametrio, en donde se pierde el estroma fibrocervical y se ve esta reacción de aspecto desmoplásica, muchas veces del mismo tumor o del organismo que trata, ¿no es cierto?, de circunscribir el tejido tumoral, y cómo hacia el lado derecho se encuentra totalmente preservado el estroma fibrocervical. Y lo mismo, ¿no es cierto?, en la imagen axial, muy bien cómo se puede ver, ¿no es cierto?, la infiltración del tumor al tejido adiposo. Aquí tumores un poco más grandes, infiltración más grosera del parametrio, un tumor que era un adenocarcinoma en una mujer posmenopáusica. Aquí, con tomografía computada, una etapa que es 3A, perdón, en donde hay infiltración del tercio inferior de la vagina. En este caso, ustedes se fijan que el tumor se extiende hacia abajo y compromete más allá de los 2/3 distales de la vagina. Y este otro tumor también muy grande, que había sido inicialmente considerado como un 2B, pero fíjense ustedes que aparte de ser un tumor muy grande, tenía una relación con el uréter izquierdo, y demostramos, ¿no es cierto?, que en las secuencias T2 existía una hidronefrosis secundaria por infiltración del uréter, y eso cambia el estadio al T3B. Aquí una etapa con infiltración de la pared, que ustedes ven un gran tumor con una extensa área de necrosis, infiltra el uréter, produce hidronefrosis secundaria, pero además se extiende el tumor contactando a menos de 1 milímetro la pared ósea, y en este caso corresponde a un tumor etapa 3B. Otro tumor grande con adenopatías pelvianas, y este otro tumor que también es una lesión que infiltraba no solo el cuello, sino que se extendía al cuerpo del útero, y que se pensó que podía infiltrar la vejiga, pero fíjense ustedes cómo se mantiene la mucosa vesical indemne. Para ser etapa 4 tiene que estar afectada la mucosa, tanto del recto como la vejiga. Si no están afectadas, no es etapa 4. Por eso que en algunos casos dudosos a veces hay que ir a la cistoscopía o hay que ir a la rectosigmoidoscopía para ver si es que ha llegado hasta la mucosa. Porque si no ha llegado hasta la mucosa y solo ha infiltrado la serosa o la muscular, no es todavía etapa 4. Aquí ustedes pueden ver el ADC, un ADC bajo, y en este caso adenopatías ilíacas, pero también adenopatías lumboaórticas, etapa T3C2 de la FIGO del 2018, y esto es una lesión que invade la vejiga, un tumor grande. Fíjense ustedes cómo en este caso se ve un poco incluso especulado, ¿no es cierto?, el contorno de la mucosa que está infiltrado en la pared posterior de la vejiga. En este caso la sensibilidad de la resonancia es muy alta, con una especificidad también muy alta para la detección de invasión de órganos vecinos, y en este caso sí ocupamos contraste y vemos cómo se ve que está infiltrada la mucosa de la pared posterior de la vejiga. También en el control del tratamiento ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, la utilización de escáner y resonancia, ya sea para la evaluación de reducción del volumen tumoral, regresión parcial o completa de las adenopatías y evaluación de recurrencia local. Esto, por ejemplo, son dos formas distintas de evolución de cánceres de cuello uterino. Esto, un cáncer relativamente grande, que compromete fundamentalmente el labio anterior y que infiltra el estroma fibrocervical, pero fíjense ustedes que después del tratamiento con quimioterapia, a los 6 meses, una respuesta prácticamente o completa, en donde vuelve la señal normal del cuello del útero. Y en cambio este caso, muy parecido, de una mujer que tiene un tumor grande, un adenocarcinoma, fíjense ustedes que en este caso la respuesta es muy mala a la quimioterapia y el tumor prácticamente se mantiene igual o incluso ha crecido en el sentido longitudinal después de 4 ciclos de quimioterapia. En el seguimiento también es importante porque no solo queremos saber cómo es el control del tratamiento, queremos saber qué pasa si post cirugía hay complicaciones, la radioterapia también puede traer complicaciones, y si hay eventualmente recidiva local. Este es un caso bien interesante porque el paciente tenía infiltración del uréter en una etapa 3B. Aquí ustedes pueden ver el tumor que infiltraba además la vagina en sus 2/3 proximales. Se trató con quimiorradioterapia, fíjense ustedes a los 6 meses cómo hay una reducción significativa del tumor, con disminución de la señal en secuencias potenciadas en T2, lo que traduce que hay una respuesta fibrótica o desmoplásica. En este caso, lo que ustedes ven acá, el pigtail que se utilizó para preservar, ¿no es cierto?, el uréter y evitar que se produjera una nefropatía, ¿no es cierto?, secundaria. Pero fíjense ustedes qué pasa a los 12 meses. Excelente respuesta del tumor, y todo este tumor ha sido reemplazado prácticamente en su totalidad por tejido desmoplásico fibrocicatricial, y esta paciente, de hecho, no recurrió y anduvo muy bien con el tratamiento. O sea, muy buena respuesta post-quimio-radioterapia. Este es un caso de complicación, radioterapia, el paciente había sido operado, pero se le había dado radioterapia previa. Fíjense ustedes aquí una fístula, ¿no es cierto?, con la vejiga, que es muy bien demostrada por tomografía computada y que determina, ¿no es cierto?, la presencia de gas en el lumen de la vejiga.
En recurrencia también es muy importante porque tanto la tomografía como la resonancia tienen una alta sensibilidad que llega a un 85% en la tomografía y un 95% en resonancia magnética. Recuerden que en general, para ver fibrosis por radioterapia, es mejor en general la resonancia porque tiene una mejor resolución por contraste y por lo tanto permite distinguir mucho mejor entre tejido viable, que tiende a realzar muy poco, y tejido, tejido viable, que como les digo, realza más, y el tejido no viable, que en general no realza y además no restringe difusión. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos pacientes mueren, ¿por qué? Porque no tienen respuesta al tratamiento o porque recurren localmente. Y de hecho la detección precoz de recurrencia es fundamental. Fíjense ustedes que si ustedes detectan rápidamente o hacen una detección precoz de recurrencia, la paciente tiene hasta un 50% de sobrevida a 5 años. Si ustedes hacen detección tardía y no hacen tratamiento, la sobrevida es tremendamente baja. Aquí ustedes pueden ver recurrencia por tomografía computada, un cáncer cervicuterino, adyacente, ¿no es cierto?, a la cúpula vaginal, en que ocupamos también gel, o en este otro caso también post-histerectomía, una recurrencia a nivel del fornix vaginal, al lado izquierdo. Ustedes pueden ver muy bien cómo está este nódulo de señal intermedia alta ante 2, que corresponde, ¿no es cierto?, a una recurrencia tumoral. O en este caso, la tomografía computada en una recurrencia ya más tardía, infiltración de los vasos ilíacos comunes, que incluso contacta, ¿no es cierto?, el alerón sacro. Aquí ustedes ven cómo produce hidronefrosis bilateral, y la imagen de resonancia demostró también que había infiltración del tejido óseo, la médula ósea a nivel del E5, y que había afectación también del plexo lumbosacro, en este caso una señora con infiltración bastante avanzada. El PET, dos cosas bien cortitas. Bueno, el PET, la verdad que como ustedes saben, es una modalidad híbrida, en la cual tiene muchos tipos de análogos que podemos utilizar, ¿no es cierto?, dentro de los trazadores, como para evaluar, ¿no es cierto?, distintos tipos de tumores. Lo más utilizado es la fluorodeoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa y por lo tanto es eminentemente un marcador metabólico. La célula tumoral consume más glucosa y tiene mayor cantidad de receptores GLUT, que son los receptores que incorporan la glucosa a la célula. Y lo que hacemos básicamente es una técnica híbrida en que tenemos la tomografía computada, tenemos una técnica funcional, que es la técnica de PET, y lo que hacemos básicamente es fusionarlo y tener una imagen compuesta que nos permite tener las propiedades tanto de la tomografía computada del punto de vista morfológico y funcional del PET-CT. Entonces, en la estadificación inicial, el PET-CT se ha visto que es importante primero porque en cánceres cervicuterinos, incluso bajo el centímetro, ya se ha visto que hay un nivel de captación que es significativo. Por lo tanto, en tumores incluso más grandes permite delinear muy bien la extensión del tumor primario y eventualmente también hacia la cavidad uterina o hacia la vagina. Y esto es importante porque el SV, que es básicamente un marcador del nivel de captación que tiene la lesión, nos permite ver o nos permite aproximarnos o predecir si va a haber compromiso ganglionar, ASV más alto, mayor compromiso ganglionar, y también si va a haber enfermedad persistente luego del tratamiento, y por lo tanto nos predice también el riesgo de recurrencia y sobrevida. Lo mismo pasa en cuanto a diseminación linfática. En la estadificación inicial vimos que es fundamental estadificar el compromiso ganglionar, y en ese sentido los linfonodos pelvianos, retroperitoneales y supraclaviculares son los más frecuentemente encontrados. Y recuerden que los pacientes localmente avanzados, hasta un 30% tienen metástasis ya lumboaórticas al diagnóstico. Y eso es importante. Ustedes pueden ver que en general la sensibilidad es mejor en el PET-CT, casi duplica a la tomografía computada y mejora también la sensibilidad respecto a la resonancia magnética, y todas ellas tienen en general una especificidad relativamente buena. Es importante también la resonancia porque permite determinar el volumen. Y si yo sé el volumen, sé cuál es el campo de la radioterapia que tengo que utilizar. Y en ese sentido también tiene una mayor sensibilidad que la tomografía y la resonancia en detectar metástasis ósea en cánceres diseminados. Aquí ustedes pueden ver un cáncer, ¿no es cierto?, relativamente grande, un cáncer de más de 4 centímetros, como es marcadamente hipermetabólico en la imagen fusionada. Ustedes pueden ver también la imagen coronal, y ya este tumor tenía compromiso ganglionar bilateral, que está muy bien delimitado, ¿no es cierto?, y muy bien definido por este método. Así que en este caso
correspondía a una etapa 1C1, porque como decíamos, estos tienen compromiso ganglionar pelviano. O en este otro caso, que era un paciente que tenía un tumor de más de 4 centímetros, no se veían adenopatías pelvianas, pero se le hizo un PET-CT por el tamaño tumoral que tenía, y fíjense ustedes cómo en CT uno no diría que esto es un ganglio muy significativo, pero fíjense ustedes cómo habían ganglios que estaban prácticamente ocultos o adyacentes a la tercera porción del duodeno, y este otro que es más pequeñito acá, cercano a los vasos gonadales, y cómo son marcadamente hipermetabólicos. Esto nos cambia inmediatamente el estadio y es una etapa más avanzada de 13-2 por compromiso lumboaórtico. En recurrencia es efectiva en diferenciar los cambios postquirúrgicos, post-radioterapia, post-quimioterapia, versus, ¿no es cierto?, la recurrencia. Y eso es importante porque muchos de estos pacientes tienen recurrencia precoz sin tener síntomas. Lo que sí es un poco limitado, por supuesto, en metástasis pulmonares, porque hay un umbral en general de más o menos 7-8 milímetros para que capten, así que en eso no nos sirve tanto. Y en lesiones que son retrovesicales, ¿por qué? Porque la alta captación, cuando se concentra el trazador que es excretado por los ureteres y se concentra en la vejiga, por supuesto que limita la evaluación de nódulos hipermetabólicos que están cercanos a la vejiga. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una recurrencia precoz de un cáncer que fue tratado con quimioterapia, con varios focos hipermetabólicos, implantes en el receso pelviano posterior y adenopatía, que de otra forma habría sido mucho más difícil evaluarlo solo con tomografía computada. O en este otro caso, un tumor de células claras, tratado, que tiene una recidiva ganglionar a los 6 meses, fíjense ustedes cómo hay compromiso ganglionar ilíaco, compromiso ganglionar en la cadena inguinal, lumboaórtica, pero además tenía compromiso también a distancia a nivel de la región cervical baja, a izquierda. Así que es importante. Esto por último para darle un resumen, si uno quisiera darle cuáles son las características o la información más importante que nos proporciona cada una de las modalidades. Bueno, la tomografía computada en general es la que tiene menor influencia en cuanto a las distintas características que buscamos, pero fíjense que resonancia magnética en tamaño tumoral es la que nos proporciona una mayor información, lo mismo en infiltración parametrial y vaginal, en tanto que el compromiso ganglionar es el PET-CT, el rey, porque nos permite ver incluso ganglios bajo el centímetro si son hipermetabólicos, y por supuesto también si hay diseminación hematógena, el PET-CT es la imagen que tiene mayor sensibilidad y especificidad. En las guías de la ESGO que son recientes, ellos dicen que el estudio preliminar con una nivel, ¿no es cierto?, tipo B, ¿no es cierto?, de concordancia, fíjense ustedes cómo en el estudio preliminar obligatorio para evaluar la extensión de un tumor pélvico, ellos ponen que la resonancia magnética es fundamental. O sea, para ellos la resonancia magnética debe utilizarse idealmente, ¿no es cierto?, en la estadificación local. Y por otro lado, ellos dicen, en cánceres localmente avanzados, o que tienen en general más de 4 centímetros, en general es importante descartar que no tengan ganglios linfáticos comprometidos, y en este caso ellos sugieren que todos estos tumores que sean de más de 4 centímetros vayan a PET-CT o a tomografía computada. Y por último, el PET-CT también sirve cuando uno quiere planificar en cánceres avanzados, quiere planificar el campo de la quimiorradioterapia, si es que particularmente es con intención curativa. Así que por último, mensajes para la casa: la resonancia, la tomografía y el PET-CT son superiores a la estadificación clínica pura. La tomografía es de utilidad intermedia, la evaluación del tamaño y principalmente en estadificación, pero tiene la gracia de estar ampliamente difundido en todo el mundo y por lo tanto se cuenta con esta modalidad en prácticamente todo el mundo. La resonancia es muy precisa en la determinación de invasión parametrial, en determinación del tamaño tumoral y en el seguimiento post-quimio-radioterapia. Y el PET-CT tendría un rol fundamentalmente en estadificación, particularmente en tumores de más de 2-4 centímetros. Las guías dicen en general más de 4 centímetros, cuando hay afectación, cuando hay sospecha de compromiso ganglionar o cuando hay sospecha de que haya eventualmente afectación o diseminación por vía hematógena, y también en control de tratamiento. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Giancarlo, excelente presentación. Vamos a ir rápido con las preguntas porque tenemos poco tiempo. Vamos a empezar primero con Alberto, preguntándote a vos. No sé, Alberto, si nos estás escuchando. Sí, sí los escucho. No logro encender el video porque tiene que ser hecho centralmente. Tengo un mensaje aquí. Bien. Ok, ahora estoy. Ahí estás. Ahora sí te vemos. Mira, varias personas preguntaron
si vos le das alguna importancia al grupo etario de la paciente para la clasificación de ORADS. Si para vos te va a modificar algo en la clasificación, la edad de la paciente. Sí, el ORADS debe aplicar a todas pacientes de toda edad, o sea que no hay ninguna modificación específica en cuanto a la asignación del score. La única medida que se toma es en cuanto a la presencia de lesiones quísticas que se pueden llamar folículos fisiológicos en pacientes premenopáusicas. Obviamente, una vez que son postmenopáusicas, no clasifican como un hallazgo normal, sino que entra dentro del ORADS 2. Ese es como un ejemplo de la mayor diferenciación. Pero en realidad ese fue uno de los goles y objetivos de que los scores y las medidas aplican para todas las edades de las pacientes. Claro. Una pregunta para el doctor Giancarlo. Giancarlo, una pregunta que han hecho es el control del cuello irradiado. ¿Cuál es el mejor método para controlar el cuello post-radioquimioterapia? Y si es con resonancia, con PET, con ambos, ¿cómo podemos hacer para colaborar con el ginecólogo para la toma de decisiones post-tratamiento en cuanto a cambios inflamatorios versus persistencia de enfermedad? Mira, en general lo que nosotros ocupamos prácticamente en todos los cuellos que van a radioterapia o quimioterapia neoadyuvante, ocupamos el control con resonancia. La resonancia tiene una muy buena sensibilidad y muy buena especificidad en diferenciar cuando hay tumor viable versus cuando hay cambios solo fibrocicatriciales o tejido dermoplásico. Ahora, es bien cierto también que en pacientes que han sido tratados con quimiorradio también pueden haber algunos factores, sobre todo cuando uno controla muy precoz, que son cambios inflamatorios. Por lo tanto, generalmente es muy importante dar un tiempo. En general, post-radioterapia esperamos por lo menos 12 semanas, no menos de 3 meses, porque si no podemos encontrar que hay todavía tejido que está inflamado, que capta mucho, o que tiene todavía restricción a la difusión, y es tejido solo inflamatorio. Así que ahí los tiempos son muy importantes. Y en PET-CT también lo mismo. Sobre todo post-quimioterapia, uno debe esperar no menos de 4 o 6 semanas, pero post-radioterapia lo ideal es por lo menos 12 semanas. Ahora, por supuesto que el PET-CT normalmente va unido a la resonancia en el sentido que en tumores que son avanzados localmente, el riesgo no solo es que tú no logres controlar la enfermedad local, sino que no logres tampoco parar la enfermedad o la diseminación a los ganglios o a distancia. Entonces, normalmente uno ocupa la resonancia en control local, pero también ocupa el PET-CT en el control a distancia, tanto ganglionar como en diseminación hematógena. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta para el doctor Vargas. En realidad son dos. Una es que sabemos que en ORADS en resonancia magnética hay menos variabilidad interobservador en cuanto al entrenamiento que en ecografía, donde hay más variabilidad. Y mi primera pregunta es si el reporte estructurado también ayuda a que esta variabilidad sea aún menor y a unificar. Y mi otra pregunta tiene que ver con las pacientes con mutaciones. Con mutación BRCA, si tienen algún protocolo diferente o algún abordaje diferente para estas pacientes. Sí, dos muy buenas preguntas, Carolina. Muchas gracias. Trataré de ser breve, sé que tenemos poco tiempo. La respuesta a la primera es que me alegra de que tengan concordancia sustancial en la interpretación de resonancia en tu experiencia por allá, pero aquí yo observo muchísimas discrepancias en cuanto a la capacidad para interpretar eso. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay muchos centros donde los radiólogos son forzados a interpretar variedad de imágenes y, ¿sabes? Es imposible tener dominio y experticia de absolutamente todo tipo de cosas y, ¿sabes? Si a alguien se le presenta enfrente una lesión ovárica y no está acostumbrado a verla, con mucha dificultad lo hacen. La esperanza es que todo el mundo pueda aplicar ORADS y simplemente haya un manual donde puedes observar las definiciones, los ejemplos con las imágenes, la terminología a utilizar y en base a eso logremos converger y tener más concordancia en interpretación. En cuanto, ya se me olvidó cuál era la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? Pacientes con mutaciones Sí. BRCA.
Una discusión bastante extensa hubo al respecto y básicamente al no haber manera de hacer un sistema de score diferente para cada situación clínica, se optó por hacer claro, una vez que se ha publicado esto en un manual, el decir de que el score debe ser interpretado dentro del contexto clínico en el que se esté evaluando al paciente, específicamente refiriéndose a que una paciente con una mutación genética que tenga alta predisposición, a pesar de que pueda tener un score menor o menos sospechoso que otra paciente con un score alto, puede que sea manejada de forma distinta si el riesgo en base genética lo indica. Muchas gracias. Dani. Giancarlo, yo te quería preguntar, PET-CT versus resonancia con difusión para los ganglios de la patología cervical. ¿Qué valor le das vos a la difusión cuando el ganglio es menor a 1 centímetro? Porque todos vemos que los ganglios son hiperintensos en casi todas las difusiones. Correcto. Bueno, se supone que lo que está descrito en la mayoría, ¿no es cierto?, de los consensos es que se considerarían morfológicamente ganglios positivos, por ejemplo, si tú tienes una tomografía computada sobre 1 centímetro en el eje corto, o cuando son redondos, ¿no es cierto?, etc. Ahora, normalmente en resonancia magnética el problema que tenemos con los ganglios es que cuando el ganglio normalmente tiene un tamaño de más de 1,5 centímetros, uno tiene la posibilidad también de ver características intrínsecas del ganglio. No solo te sirve la difusión, porque como dices tú, la difusión normalmente tiene una alta sensibilidad y una especificidad baja. Todos los ganglios tienden a brillar en difusión. El problema es que muchos de ellos son ganglios normales. Por lo tanto, lo que utilizamos muchas veces, y eso se aplica a otras neoplasias también, ginecológicas o recto, es que uno también ve características morfológicas, es decir, si tiene los bordes más irregulares, si tiene una característica más hiperintensa en el centro, porque normalmente son ganglios con degeneración quística o que tienen necrosis, etc. Pero yo te diría que en ganglios no muy grandes, debajo de 1 centímetro, en general la resonancia tiene una buena sensibilidad, pero la especificidad no es muy alta. No es tan alta. Según los estudios y varias publicaciones que leí, en general no supera el 60 o 70%. Por ende, normalmente en tumores que miden en general más de 4 centímetros, en la mayoría nosotros vamos al PET-CT en general. Y el PET-CT tiene generalmente una sensibilidad y especificidad que es bastante más alta, según las publicaciones, sobre un 90%. Ahora, por supuesto que también depende del tamaño del ganglio, pero ahí hay un tema morfológico y un tema del tamaño del ganglio que no podemos ver. Un ganglio de 5 milímetros que tiene una micrometástasis no vamos a poder verlo, pero en general ya en ganglios sobre 1 centímetro el PET-CT permite discriminar relativamente bien cuando es un ganglio patológico versus un ganglio no patológico. Entonces yo te diría que es una sumatoria de cosas y uno va viendo un poco las características del tumor primario. Probablemente en tumores pequeños, que yo les mostraba que son de 1 o 2 centímetros, no vamos al PET-CT. Normalmente basta una buena estadificación local, el riesgo de compromiso ganglionar en los 1B1 es prácticamente de 0, es bajo un 2%, entonces no vamos directamente a un estudio de diseminación con PET-CT. Vamos viéndolo eso. Yo tengo una pregunta que es para los dos y es sobre la inyección de gadolinio. Si la decisión de inyectar o no inyectar la toman durante el estudio, por ejemplo en el cáncer de cuello, que Giancarlo dice que muchas veces no inyecta, si lo toma en el momento si la decisión se toma en el estudio, y el doctor Vargas lo mismo con lesiones anexiales, sobre todo en el ORAT 0 cuando realmente no se encuentra una lesión que era funcional. Y además le quería preguntar si realizan siempre un control ecográfico en la mujer en edad fértil, en cuanto a masa anexial, antes de decidir hacer una resonancia. ¿Puedo comentar yo? Primero, la respuesta es definitivamente sí, control ecográfico antes de resonancia siempre, y la indicación para el estudio de resonancia es un hallazgo indeterminado en el estudio ecográfico por lo general. Respuesta a la segunda pregunta sobre la administración de gadolinio, en el caso específico nuestro es puramente logístico. No tenemos la capacidad de poder monitorear cada caso mientras se está haciendo, y por ende sí le administramos gadolinio a todas las pacientes. En el caso del ORATS, sería indicado en la mayoría de las pacientes, a excepción de aquellas en donde
el hallazgo sea obviamente o RAS1 o 2 basado en las imágenes de T1, T2 y difusión. Estoy totalmente de acuerdo en el caso de algunos cánceres cervicales, no es necesario, pero nosotros por no tener la disponibilidad de monitorear los casos al momento que el paciente está en el escáner, simplemente lo hacemos y la decisión para administrar está basada en las guías del ACR, del American College of Radiology, en cuanto al el riesgo renal, etcétera, etcétera, pero son medidas generales. Muchísimas gracias a los dos. Por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar. Les agradezco mucho y me quedaría haciéndole muchísimas más preguntas, todos creo, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, excelentes las presentaciones, gracias por su generosidad, por estar acá, por compartir con nosotros y hasta pronto, espero. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias y saludos. Cómo no.